Vamos a repasar los conceptos de formulación inorgánica correspondiente a los compuestos ternarios. Dentro de este tipo de compuestos nos vamos a encontrar hidróxidos, oxoácidos y oxosales. Son los hidróxidos, que son compuestos ternarios formados por un metal, siempre un metal, y el ion hidróxido. El ion hidróxido es un ion formado por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno con carga 1-. Aunque estos compuestos son ternarios, el ion hidróxido actúa como una sola unidad, con la carga 1-. Por eso podemos seguir las mismas reglas, tanto al formular como al nombrar, que los compuestos binarios. En el primer ejemplo que tenéis aquí, esto es un hidróxido del hierro. Se reconoce perfectamente la fórmula por este ion OH entre paréntesis. Veremos que hay algún caso en el que no tiene por qué llevar paréntesis. En muchos de ellos lleva paréntesis y nos permite destacar ese ion hidróxido. El subíndice 2 corresponde al número de oxidación del hierro, que está intercambiada como todos los compuestos binarios. El hierro tiene un subíndice 1 que corresponde a la carga del ion hidróxido. Luego, compuesto ternario, pero se formula igual que los binarios. Se intercambian las cargas de los números de oxidación entre el metal y el ion hidróxido. Los nombres: prefijos numerales y número de oxidación en números romanos o con carga. Para los prefijos numerales empezamos por la derecha indicando 2 grupos OH y un hierro, dihidróxido de hierro. No lleva el prefijo mono porque es en la segunda parte del nombre. Los otros dos siempre hidróxido de, el nombre del elemento y su estado de oxidación si lo necesita. En este caso sería hidróxido de hierro 2 porque es la valencia con la que está actuando el hierro. Hidróxido de hierro 2+ con la carga, puesto que el hierro es un elemento metálico. El siguiente compuesto que tenéis, MgOH2. Este 2 corresponde al estado de oxidación del magnesio. El magnesio lleva subíndice 1 que corresponde a la carga del ion hidróxido. El magnesio está actuando con valencia 2, que es la única que tiene. Tenemos que recordar la regla cuando el elemento tiene una sola valencia, como es este caso. Nombres con prefijos numerales: yo me encuentro 2 grupos OH y un magnesio, pues dihidróxido de magnesio sin ningún prefijo. Los otros dos nombres serían hidróxido de, elemento y número de oxidación, siempre que el elemento haya que indicarlo. En este caso el magnesio es un alcalino térreo que tiene de número de oxidación 2 y solamente tiene ese, no puede actuar con otro. Por lo tanto, el nombre sería hidróxido de magnesio y no hay que completarlo con nada, porque el elemento tiene una sola valencia. El siguiente ejemplo, KOH, es otro hidróxido. Aquí no estamos viendo el paréntesis, vemos el grupo OH sin paréntesis. No lleva paréntesis porque el número que le correspondería sería el 1. Cuando el número es el 1, que no se pone, eso ya estamos habituados a hacerlo, pero no hace falta tampoco poner el paréntesis. Entonces aquí habría un 1 que correspondería al número de oxidación del potasio y ahí habría otro 1 que corresponde a la carga del ion hidróxido. Los nombres con prefijos numerales, yo me estoy encontrando un grupo hidróxido y un potasio. El potasio es un alcalino que tiene la valencia 1 y solo tiene esa. Por lo tanto, no hay que indicar o que escribir el prefijo mono. Y en la segunda parte tampoco. Los otros dos nombres, hidróxido de, el nombre del elemento y su estado de oxidación entre paréntesis.
pero el potasio solamente tiene una valencia, que es con la que está actuando aquí, por lo tanto no hay que indicarla ni en números romanos ni con carga. Por lo tanto, el nombre sería el mismo que ya estamos viendo escrito. El último ejemplo, HgOH, otro hidróxido, porque estamos viendo el grupo OH al final, sin paréntesis y sin un número, porque este 1 que debería haber aquí corresponde al número de oxidación del mercurio y este 1 corresponde a la carga del OH, intercambiando esos dos valencias entre el mercurio y el ion hidróxido. El mercurio es un metal que tiene valencias 1 y 2. Tiene dos valencias y aquí está actuando con la valencia 1. Si yo nombro con prefijos numerales, me encuentro un grupo hidróxido. Tengo que colocar el prefijo mono para reforzar, para remarcar, para indicar que aquí el mercurio está actuando con la 1, porque tiene varias valencias. Si os acordáis, en el ejemplo anterior de fórmula semejante no he colocado el prefijo mono porque el potasio solamente tiene una valencia. De mercurio sin ningún prefijo. Los otros dos nombres, hidróxido de, terminando con el nombre del elemento y su número de oxidación entre paréntesis. En este caso hay que indicarlo porque el mercurio tiene valencias 1 y 2. Mercurio 1, porque aquí está con la valencia 1, o mercurio 1 más, que sería la valencia de este compuesto. Luego aquí, en esta imagen, nos podemos encontrar distintos tipos de hidróxidos para que recordéis todas las reglas al nombrar y al formular estos compuestos. Oxoácidos. Oxo me indica que llevan oxígeno, ácidos me indica que llevan propiedad o que tienen propiedades ácidas, propiedades muy características e importantes de estos compuestos. La fórmula ya se obtiene de otra manera, ya vamos a cambiar las reglas que hemos visto hasta ahora en binarios e hidróxidos. La fórmula tiene esta forma que estáis viendo ahí. Hidrógeno siempre a la izquierda con el subíndice que le corresponda. En el elemento la posición central va el elemento que siempre va a ser un elemento no metálico o algún metal de transición. Vosotros os vais a encontrar cromo y manganeso, son los más habituales. Con un subíndice también, B, y a la derecha el oxígeno con un subíndice. Aquí tenéis un ejemplo de fórmula de uno de los oxoácidos más importantes, H2SO4. Átomo de hidrógeno con el subíndice 2, átomo de azufre, subíndice 1, átomo de oxígeno, subíndice 4. Y esa es la forma en la que os vais a encontrar siempre estos compuestos. Nomenclaturas, vamos a ver dos. La nomenclatura tradicional, que utiliza la palabra ácido, y una combinación de prefijos y sufijos que repasaremos a continuación. Y la nomenclatura de hidrógeno, también llamada nomenclatura de composición, porque me va a indicar todos los átomos que yo estoy viendo en la fórmula con prefijos numerales. Lo único que hay que tener cuidado es en el orden. El hidrógeno siempre va en primera posición, ¿vale? Aquí, porque tiene mucha importancia en las propiedades de estos compuestos. Con su prefijo numeral, dihidrógeno. Además de ir delante, va separado del resto del nombre porque vamos a colocar aquí un paréntesis. Y ya nos vamos a la derecha, 4 de oxígeno, 1 de azufre. Pues tetraóxido sulfato. 4 de oxígeno, 1 de azufre. El prefijo mono que deberíamos colocar aquí, pues también se suprime, pues un poco para agilizar o para acortar este nombre que ya de por sí es largo. Importante también como regla ortográfica, hidrógeno no lleva tilde y óxido no lleva tilde, por ser un nombre compuesto de varias palabras. Esos son los dos nombres que vamos a utilizar en los oxoácidos.
Nomenclatura tradicional. Lo hemos dicho antes, se basa en una combinación de prefijos y sufijos que se colocan a la raíz del nombre en función del número de oxidación o de la valencia que tenga el átomo central. En este caso, el átomo central va a actuar con una de sus valencias positivas. Nos vamos a encontrar elementos que tienen una sola valencia, como por ejemplo el boro, que no lleva sufijo. Sería ácido de boro, aunque también tradicionalmente se llamaba ácido bórico, usando el sufijo ico. Si el elemento tiene dos valencias, se utiliza oso para la valencia pequeña, ico para la grande. Si el elemento tiene tres valencias, se usa hipooso para la pequeña, oso para la mediana, ico para la grande. Y si el elemento tiene cuatro valencias, se utilizan las combinaciones hipooso, oso, ico, hiperico, siempre de más pequeña a más grande. ¿Vale? Combinaciones que ya os habéis aprendido, pues que aquí repasamos. 2 valencias, 3 valencias y 4 valencias. Y se va colocando esos prefijos y sufijos a la raíz del nombre que lleva el oxoácido en el centro. Aquí estamos viendo 2 ejemplos. Vamos a ver cómo se nombran. Nosotros nos encontramos esta fórmula H2CO3. Yo reconozco que es un oxoácido por los elementos que lo están formando: hidrógeno, no metal y oxígeno. El nombre tradicional lleva la palabra ácido, lleva el nombre del elemento central, carbono, con un prefijo o sufijo en función de la valencia que tiene, número de oxidación. Entonces tengo que deducir de esa fórmula cuál es el número de oxidación. El hidrógeno siempre tiene número de oxidación +1. El oxígeno siempre tiene número de oxidación -2. En un compuesto, la carga total tiene que dar 0. Por lo tanto, las únicas operaciones que tenemos que hacer es número de oxidación del hidrógeno 1 y yo tengo 2 átomos. Por lo tanto, me va a dar +2. 1 por 2 átomos +2. El número de oxidación del oxígeno es -2 y yo tengo 3 átomos. Por lo tanto, la carga total es -6. La suma de todos los elementos me tiene que dar 0. Por lo tanto, la carga que me faltaría para el carbono sería +4. ¿Vale? Para que la suma total dé 0. La carga total del carbono es +4 y yo tengo un solo átomo. Por lo tanto, el número de oxidación que le corresponde al carbono es +4. Eso es lo que tenemos que hacer, esas sumas y productos tenemos que hacerlas para obtener el número de oxidación del átomo de carbono. Una vez que sabemos el número de oxidación del átomo de carbono, tenemos que pensar qué sufijo le corresponde. El carbono tiene 2 y 4. Luego tiene 2 valencias positivas. Si tiene 2 valencias positivas, le corresponde oso a la pequeña, ico a la grande. Como nosotros estábamos con la 4, pues ya sabemos que nuestro ácido se va a llamar ácido carbónico. En este segundo ejemplo nos encontramos esta fórmula HClO4. Es un oxoácido porque está formado por hidrógeno, cloro, elemento no metálico, y oxígeno. Es un ácido de cloro, pero yo le tengo que colocar prefijos o sufijos a esa raíz de cloro. Para ver qué prefijo le tengo que colocar, tengo que deducir el estado de oxidación del cloro en este compuesto. Sabemos siempre fijo que el número de oxidación del hidrógeno es 1 y que el número de oxidación del oxígeno es -2.
Multiplicamos este número de oxidación por el número de átomos de cada elemento. Más 1 por un átomo de hidrógeno me quedará más 1. Menos 2 por 4 átomos que hay me quedará menos 8. La suma de la carga de todos los elementos me tiene que dar 0. Si yo hago la resta, pues al cloro, el estado de oxidación, la carga que le correspondería a todos los átomos sería 7. Como aquí hay un solo átomo, este 7 corresponde a un átomo, por lo tanto, el número de oxidación del cloro en este compuesto es 7. Eso ya lo tengo determinado. Número de oxidación del cloro, 7. Ahora tengo que pensar qué prefijo o sufijo le corresponde. Y para eso tengo que pensar que el cloro tiene más 1, tiene más 3, tiene más 5 y tiene más 7. Es decir, tiene 4 estados de oxidación positivos. Las combinaciones que le corresponderían por tener 4 son hiposo, oso, ico, hiper-ico. Como la nuestra es la 7, pues le corresponde per-ico. Y nuestro ácido será ácido perclórico. ¿Cómo formulamos a partir del nombre tradicional? Es decir, lo contrario de lo que acabamos de ver. Que nos den el nombre y cómo sacamos nosotros la fórmula. Sabemos que siempre llevan 3 elementos. Siempre debe ir hidrógeno, el elemento en el centro y el oxígeno. El orden obligatoriamente tiene que ser ese. Luego, una vez que nosotros vemos ácido clórico, pues ya sabemos, hidrógeno, cloro, oxígeno. Ácido nítrico, lo estamos viendo ahí, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Ácido bromoso, hidrógeno, bromo, oxígeno. Segundo paso, nos fijamos en el prefijo y sufijo que lleve y tenemos que sacar de ahí el número de oxidación del átomo central. Colocamos el subíndice del oxígeno. Ahora repasaremos lo de multiplicado por 2 supere al estado de oxidación del átomo central y en lo último el hidrógeno. ¿Vale? Ahí lo tenéis redactado, lo vamos a ir viendo ahora con algún ejemplo. Yo os doy este nombre, ácido nítrico. Vale, yo sé que es un oxoácido porque lleva la palabra ácido y el sufijo ico. La palabra ácido con el sufijo oso o ico es característico de los oxoácidos. Por lo tanto, yo ya sé que los 3 elementos que lleva este compuesto son hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Lo escribo. Solo esto. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Segundo paso. Determino el número de oxidación del nitrógeno. Yo estoy leyendo aquí ico. ¿Vale? El nitrógeno puede tener estados de oxidación 1, 3, 5, los más habituales 3, 5. 1, 3, 5 le corresponde hipooso, oso, ico. Por lo tanto, si yo estoy leyendo ico, eso me indica que el estado de oxidación que tiene el elemento es 5, que lo estáis viendo aquí escrito. No es que haga falta escribirlo, lo tenemos que tener en la cabeza para deducir los siguientes pasos. Tercer paso, colocar el subíndice del oxígeno. El oxígeno sabemos que siempre actúa con número de oxidación menos 2. Pues yo tengo que ir contando el subíndice que lleva el oxígeno, multiplicando por 2 para que supere al número 5. Es decir, si yo aquí al oxígeno le colocase el 1, sería 2 por 1. Si le coloco el 2, sería 2 por 2. Si le coloco el 3, sería 2 por 3. Número de oxidación por el subíndice que yo coloque, de manera que supere al número 5. Por lo tanto, el número de átomos de oxígeno que tengo que poner
son 3. 2 por 3, 6, para superar al estado de oxidación del nitrógeno. Último paso, tenemos que colocar el subíndice del hidrógeno, de manera que la suma de todos los estados de oxidación dé 0. El nitrógeno tiene más 5. El oxígeno tiene menos 2 por 3, menos 6. Y la suma total tiene que dar 0. Pues, ¿qué número le falta al hidrógeno? Le falta más 1 para que la suma dé 0. Por lo tanto, como el número de oxidación del hidrógeno es 1, pues aquí sería un átomo. ¿Recordados estas reglas para formular los oxoácidos? Otros dos ejemplos. Ácido sulfúrico. Si yo leo ácido sulfúrico, a mí me está indicando que es un compuesto de azufre. Como yo estoy viendo ácido ico, eso es un oxoácido. Por lo tanto, lo primero que puedo hacer es colocar los 3 símbolos. Primer paso. Hidrógeno, izquierda, el elemento en el medio y el oxígeno a la derecha. Siguiente, me fijo en el sufijo ico. El azufre tiene 2, 4 y 6 estados de oxidación positivos, que le correspondería hiposo, oso, ico. Si yo estoy leyendo sulfúrico, pues ico sería el 6, que lo vemos aquí. Ese sería el número de oxidación del azufre. Siguiente paso, colocar el subíndice del oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Yo tengo que colocar aquí un número que multiplicado por 2 supere al número de oxidación del azufre, que habíamos dicho que era 6. Por lo tanto, tengo que colocar un 4. 2 por 4, 8, que supera al número 6. Y ya tenemos el segundo paso realizado. Tercer paso sería colocar los átomos de hidrógeno. ¿Cómo hago ese cálculo? Pues yo tengo que sumar el 6 del azufre, menos 2 por 4 átomos, que sería menos 8 para el oxígeno. Y la suma total me tiene que dar 0. Por lo tanto, aquí faltarían 2. La carga del hidrógeno sería 2, pero el número de oxidación del hidrógeno es 1. Por lo tanto, lo que yo necesito son 2 átomos de hidrógeno. Y la fórmula del ácido sulfúrico sería H2SO4. El siguiente oxoácido, ejemplo que tenemos aquí, ácido perclórico. Es un oxoácido porque yo estoy viendo la palabra ácido y el sufijo ico. El elemento es cloro. Lo estoy viendo aquí en el centro. Por lo tanto, yo ya puedo hacer el primer paso. Escribo los 3 elementos que están formando parte de este oxoácido: hidrógeno, cloro y oxígeno. Siguiente paso, deducir el estado de oxidación del cloro. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7. 5 y 7. Luego tiene 4 números de oxidación. Los sufijos o la combinación de sufijos que le corresponde sería hiposo, oso, ico y perico. Si yo aquí me está diciendo perclórico, pues yo ya sé que perico corresponde al número 7. Luego el estado de oxidación del cloro va a ser el 7. Lo puedo escribir para verlo mejor, para razonarlo mejor o para hacer las cuentas mejor, pero ese 7 no sirve para nada en la fórmula. Siguiente paso, colocar átomos de oxígeno. Los átomos de oxígeno hay que calcular que el estado de oxidación del átomo de oxígeno es 2. Yo tengo que poner tantos átomos que multiplicados
por 2 superen al número 7. Superen, no vale que lo igualen, ¿vale? Tienen que superar. Por lo tanto, tendría que colocar un 4. 4 por 2, 8. Último paso, colocar el subíndice del hidrógeno. Para eso yo cuento que el cloro tiene número de oxidación menos 7, el oxígeno tiene menos 2, pero yo tengo 4 átomos, perdón, aquí 7 positivo. La suma total tiene que dar 0. Luego, la carga que falta es 1. Luego solo necesito un átomo de hidrógeno. Y la fórmula sería esa que tenéis ahí. Último bloque. Oxosales. Son sales que llevan oxígeno. Habíamos visto en el primer bloque de compuestos inorgánicos las sales binarias, que solo llevaban metal y no metal. Pues estas llevan metal y no metal, por eso son sales, pero además llevan oxígeno. La fórmula siempre va el metal a la izquierda, el no metal en el medio y el oxígeno a la derecha, acompañados de los subíndices que le correspondan, que ahí veis con la letra A, B y C. Aquí tenemos un ejemplo para que veamos la fórmula. Metal, sodio con su subíndice 2, no metal, azufre con su subíndice 1 y el oxígeno con subíndice 4. Dos nombres vamos a ver también en estos compuestos. La nomenclatura tradicional, que utiliza una combinación de sufijos y prefijos que deriva del nombre del oxoácido que acabamos de ver ahora, ato, y el nombre del metal, y la nomenclatura de composición o nomenclatura semejante a la nomenclatura de hidrógeno que vimos antes, que lleva prefijos numerales para indicar los átomos de todos los elementos en la fórmula. Y siempre de derecha a izquierda. Luego aquí yo estoy viendo 4 átomos de oxígeno, un átomo de azufre y 2 átomos de sodio. Pues sería tetraóxido, sulfato de disodio. Y siempre lleva las mismas palabras. Óxido, el elemento con la palabra, con el sufijo ato y al final el nombre del metal. Vamos a ver la nomenclatura tradicional de las oxosales. En los oxoácidos habíamos visto los prefijos oso e ico. Pues ese prefijo oso-ico de los oxoácidos se cambia por ito y ato para las sales. Y después al final el nombre del metal con el número de oxidación. En caso de que el compuesto lleve un prefijo, hipo o per, ese prefijo se mantiene tal cual está. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí teníamos el ácido sulfúrico, que lo hemos visto antes, H2SO4, esto es un oxoácido. A partir de ese oxoácido se puede obtener una sal por sustitución del hidrógeno por un metal, en este caso el sodio. Como el ácido es el ácido sulfúrico, se cambia el ico por ato. Esta palabra ya desaparece, solamente de sulfúrico cambiamos el sufijo, aunque aquí es verdad que también cambia la raíz del nombre, por sulfato. Y después la preposición de y el nombre del metal. En este caso el sodio no necesita indicar el número de oxidación entre paréntesis, porque el sodio tiene una única valencia, un único estado de oxidación, que es el 1. Aquí tenemos otra oxosal formada a partir del ácido sulfúrico. Aquí teníamos 2 hidrógenos y aquí se han cambiado por 2 hierros. Y el hierro actúa con la valencia 3, que está intercambiada ahí. El ácido sulfúrico, cuando forma la sal, cambia a sulfato de el metal con su número de oxidación. En este caso el metal es hierro y el número de oxidación es 3.
Como el hierro tiene varios números de oxidación, hay que mantener ese hierro 3 en números romanos. Aquí tenemos otro. Ese es un ácido. El ácido es el ácido perclórico, ¿vale? Lo tenemos ahí para fijarnos que a partir de ese ácido perclórico se puede formar una oxosal. Simplemente el hidrógeno ha cambiado por un metal. Un metal que es un alcalino que tiene valencia 1 y ese 1 sería el que viene ahí. Si el ácido es ácido perclórico, cuando ese anión está formando la sal, se llamaría perclorato. El per se mantiene sin ningún cambio y el único cambio es que ico pasa a ato. Termina el nombre con el nombre del metal y no lleva el número de oxidación porque el potasio no tiene más valencias. ¿Cómo se formula una oxosal si nos están dando el nombre del elemento? Pues parecido a los oxoácidos. Escribimos los elementos, que sería metal, el elemento central y a la derecha del todo el oxígeno. Por el prefijo y el sufijo deducimos el número de oxidación del átomo central, lo mismo que el oxoácido. Colocamos el subíndice al oxígeno, de manera que multiplicado por 2 supere al número de oxidación del átomo central. Luego esos dos pasos son iguales que para el oxoácido, solo que aquí vamos a sacar la carga de la especie, que será siempre un ion negativo o anión. Después ya nos vamos al metal con su estado de oxidación, que nos va a formar un ion positivo o catión. Y el último paso sería cruzar o intercambiar las cargas de estos dos iones y se simplifica si se puede. Aquí tenemos las reglas redactadas, vamos a verlas directamente con un ejemplo. Nitrito de cobre 2. Esto tiene dos partes. Una, la del metal, cobre 2, ¿vale? Símbolo del cobre Cu, y ahí me está indicando el número de oxidación, que en este caso es la carga de este catión de cobre. Nitrito, el sufijo es ito. Ito, sufijo de una sal ternaria, de una oxosal, viene de nitroso, sufijo oso. El nitrógeno tiene valencias 1, 3 y 5. Lo hemos dicho antes, la 3 la usa poco, ¿vale? Pero sería hiposo, oso, ico. Por lo tanto, el nitrito, que proviene del ácido nitroso, le corresponde el número de oxidación más 3. Siguiente paso, colocamos átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Colocamos el número de átomos que multiplicado por 2 supere al número 3. Por lo tanto me corresponde aquí 2. 2 por 2, 4. Si el nitrógeno tiene más 3 y el oxígeno tiene menos 4, esa suma da menos 1. Y esa es la carga que tiene el anión. NO2 es un ion negativo o anión. Pues el último paso ya es juntar estos dos bloques. La valencia del catión se cruza al anión y la carga del anión se coloca al metal. Es decir, el 2 que estabais viendo al cobre viene ahí. El 1 que tenía el ion nitrito viene ahí. Otra oxosal, perbromato de hierro 3. Hierro 3, pues ese es el metal, Fe, con su carga 3 más. Siempre los metales forman iones positivos o cationes.
Nos vamos a la otra parte. Per-bromato viene de bromo, está claro. Per-bromato, sufijo ato, viene del sufijo ico. El bromo tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Per-brómico sería la valencia más grande de esas 4. Por lo tanto, el bromo aquí está con número de oxidación más 7. Siguiente paso, colocamos átomos de oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Cuántos átomos tenemos que ponerle al oxígeno? Pues el número que multiplicado por 2 supere al número 7. En este caso sería 4. Y aquí se nos forma un anión más 7 y -2 por 4 menos 8. Eso me queda una suma -1. Luego aquí lo estáis viendo, ¿vale? Cuando repaso normas de los iones, el número 1 no se escribe, por eso solo lleva el signo menos. Finalizamos o terminamos la fórmula de esta oxosal uniendo estas dos partes, intercambiando las cargas de los dos iones. La carga 3 del hierro pasa ahí y la carga 1 del ion bromato perbromato pasa ahí. Y la sal será Fe paréntesis BrO4 3. Vamos a ver ahora cómo se nombra, ¿vale? Si a mí me da la fórmula, cómo saco los dos nombres. Como siempre, el primer nombre que estáis viendo ahí es el nombre con prefijos numerales, que ahora se llama nomenclatura de composición, porque es la más sencilla. Yo no tengo que hacer nada más que leer la fórmula de derecha a izquierda. 3 átomos de oxígeno, 1 de bromo, 1 de sodio. Pues trióxido bromato de sodio. Los prefijos mono no se ponen nunca, porque este nombre ya es muy largo, entonces el prefijo mono es el único que se puede quitar. Trióxido bromato de sodio. Para la nomenclatura tradicional sí que tengo que saber todas las valencias, porque aquí sí que tengo que colocar prefijos y sufijos. ¿Cómo sacamos la valencia? -2 es siempre el número de oxidación del oxígeno. Y hay 3 átomos de oxígeno. -2 por 3, 6. Pues el elemento central va a tener el número de oxidación inmediatamente inferior al número 6. Por lo tanto, el bromo está con el estado de oxidación 5. Bromo, número de oxidación 5. Y el bromo tiene 1, 3, 5, 7. Es decir, 4 posibles valencias. Hiposo, oso, ico, hiper, ico. A la 5, por orden de menor a mayor, le corresponde ato. Por lo tanto, sería bromato de, terminamos con el nombre del metal, sodio. El sodio es un alcalino, solo tiene número de oxidación 1, que es con la que está aquí, pero como es el único estado de oxidación que tiene, no se añade al final entre paréntesis. Siguiente compuesto, CaNO2 paréntesis 2. Nombre de composición o con prefijos numerales. Yo estoy viendo, empezando por la derecha, 2 paréntesis, 2 oxígenos, un nitrógeno, se cierra el paréntesis, un calcio. Los prefijos numerales que hemos utilizado hasta ahora eran mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta. Cuando un prefijo numeral afecta a un grupo de átomos, es decir, cuando un número lo estáis viendo con un paréntesis, esos prefijos numerales cambian a bis, tris, tetraquis. Bis para 2, tris para 3, tetraquis para 4,
pentaquis para 5, pero ya no va a salir más altos, ¿vale? 2, 3 y 4, lo que suele salir. Por lo tanto, este 2 de aquí se indica con bis. Ahora va el paréntesis, pues aquí lo pongo para indicar que ese 2 afecta a todo eso. Y ahora ya digo, 2 de oxígeno, dióxido, 1 de nitrógeno, nitrato. Cierro el paréntesis, porque ahí es donde está el paréntesis, y fuera me quedaría 1 de calcio. Siguiente nombre, nombre tradicional. Coloca el sufijo ito, ato, hipo, per, ¿vale? Y para eso necesito saber con qué valencia está actuando el elemento central. Como lo calculamos, el oxígeno tiene número de oxidación -2. Multiplicamos por el número de átomos, que sería 2. 2 por 2, 4. El elemento central tiene el número de oxidación inferior a 4. Pues inferior a 4 tiene que estar con el estado de oxidación 3. El nitrógeno tiene, para la nomenclatura tradicional, los números de oxidación 1, 3, 5. Si aquí está con la 3, le corresponde hiposo, oso, ico, por lo tanto le correspondería nitroso, que cambia oso por ito, por lo tanto sería nitrito. Y finalizamos con el nombre del metal, acompañado de su valencia si la necesita. El calcio es un alcalino térreo que solamente tiene una valencia, la valencia 2, que es con la que está aquí, pero solamente tiene esa valencia, por lo tanto no se coloca. Siguiente compuesto, Fe, paréntesis, ClO4, cerrado el paréntesis, un 3. Nombre de composición, pues indicamos todo lo que estamos viendo en la fórmula, no hay que deducir nada, solo leer por orden lo que está en la fórmula. Y yo estoy viendo a la derecha un 3 con un paréntesis, por lo tanto sería 3 y el paréntesis. 4 de oxígeno, 1 de cloro, tetraóxido clorato. Aquí está el paréntesis, pues aquí lo vuelvo a poner. Finalizamos con de hierro, un solo átomo, pues de hierro. Nombre tradicional, coloca sufijos y prefijos en función del número de oxidación del elemento. Deducimos el estado de oxidación del elemento. El oxígeno siempre -2. Por 4, -8. El elemento central está con el número de oxidación inferior a 8, que en este caso sería el 7. El cloro en este compuesto está con el número de oxidación +7 y tiene 1, 3, 5, 7, por lo tanto 4 posibles estados de oxidación. Las combinaciones serían hipooso, oso, ico y per-ico. El ácido sería perclórico y la sal perclorato. Ese es el nombre de la sal. Nos falta el elemento metálico, el que forma la sal. Hierro, con su número de oxidación, recordamos que está aquí cruzado, que es hierro 3. Porque aquí sí que lo tenemos que colocar, porque el hierro puede actuar con su número de oxidación 2 o 3. Tiene 2 posibles números de oxidación. Siguiente compuesto, PtSO3. Nombre de composición, empezando por la derecha, 3 oxígenos, un azufre, un platino. Pues sería trióxido sulfato de platino. Nombre tradicional, lleva sufijos, ito o ato en función del número de oxidación del átomo central. El oxígeno, número de oxidación -2, hay 3 átomos, pues 2 por 3, 6. El azufre está con el estado de oxidación inmediatamente inferior a 6, que en este caso sería el 4. Y el azufre tiene 2, 4, 6, 3 posibles estados de oxidación, hipooso, oso, ico. Al 4 le corresponde oso para el ácido y para la sal sería ito, sulfito. Terminamos con el nombre del metal,
que sería platino. Y el platino tiene dos valencias. Aquí no la vemos. No vemos como en el ejemplo anterior que está cruzado, porque en este compuesto no hay ningún paréntesis. Por lo tanto, hay que deducir el estado de oxidación del platino. Si el azufre está con 4, el oxígeno menos 2 por 3 menos 6 y la suma total tiene que dar 0, pues al platino la valencia o estado de oxidación que le falta es la 2. Por eso el nombre es sulfito de platino 2 en números romanos. Sí, este compuesto está simplificado, por eso no estabais viendo ese 2. El siguiente compuesto, Ag2TeO2. La nomenclatura de composición, indicando todos los átomos, empezando por la derecha, dióxido, telurato de diplata. Hay dos platas, por lo tanto, de diplata. Para el nombre tradicional hay que deducir el estado de oxidación del átomo central. El oxígeno tiene menos 2 y hay dos átomos, por lo tanto 2 por 2, 4. El teluro se encuentra con el estado de oxidación inmediatamente inferior al teluro, por lo tanto tiene que estar con la 2. El teluro tiene 2, 4, 6. 2, 4, 6. Aquí está con la 2, que es la primera. Luego al ácido le correspondería la combinación hipo-oso. A la sal cambiamos ese sufijo oso por ito. Hipotelurito. Nos queda finalizar el nombre con el metal. Y el metal es la plata. Y la plata tiene un único estado de oxidación. El único estado de oxidación que tiene es 1, que es con el que está aquí, pero no hay que ponerlo entre paréntesis. El último compuesto, COCO3. COCO3. El nombre de composición, trióxido, porque hay 3 oxígenos, carbonato, un carbono, de cobalto, un cobalto. Para el nombre tradicional y colocarle los sufijos que le correspondan o prefijos, hay que deducir el estado de oxidación del carbono. Menos 2 es el del oxígeno y hay 3 átomos. 2 por 3, 6. El carbono estará con el inmediatamente inferior a 6, que sería 4. El carbono tiene dos estados de oxidación positivos, más 2 y más 4. Por lo tanto, le correspondería oso-ico. Como aquí está con la 4, sería para la sal, carbonato. Cambiamos el sufijo ico del oxoácido por ato para la sal. Y con eso tendríamos la primera parte del nombre, carbonato de cobalto. Y el cobalto está con la 2, no con la 3, ¿vale? ¿Por qué no sabemos que está con la 2? Hacemos la suma. 4 para el carbono. 2 por 3, 6 para el oxígeno. Y la suma tiene que dar 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del cobalto es el 2. Carbonato de cobalto 2. Y hasta aquí finaliza el repaso de los compuestos ternarios que habíais visto en cursos anteriores.